unidad temática que se titula Herramientas para el análisis político. Hemos visto a partir de esa síntesis que combina actores, reglas, recursos de poder, escenarios, estrategias discursivas y cada uno de esos aspectos cómo sirven en su combinación para acercarse a la interpretación de la política, en este caso definida ya sea como conflictividad o como proceso decisional. En esta tercera sesión vamos a completar eso, vamos a tener un diálogo. Y antes de iniciar, quiero mandar un saludo a los colegas y las colegas de Tarija, que han conformado un grupo de 12 personas bajo el marco institucional del colectivo Amacay, que resulta para el curso, para el CESU, un hecho especial que debe ser destacado, y saludos a Tarija por la confianza en el CESU. Les decía que saliendo un poco por la tangente, pero para abrir el marco interpretativo, voy a hacer una leve referencia a este cuadro. Este cuadro es el Angelus Novus de Paul Klee. Si revisas un poquito va a aparecer los datos de la Angelus Novus. Y este es un cuadro abstracto, para empezar ni parece ángel. Y este cuadro inspiró a Walter Benjamin a definir, a explicar su noción de historia. Walter Benjamin, un filósofo que fue parte de la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica de la sociedad, escuela alemana, fundada en los años 20 en Frankfurt, y que resulta una corriente muy importante de autores de muchísimo valor en el debate filosófico y sociológico. Adorno, Horkheimer, Marcuse, y la última generación es Walter Benjamin. Jürgen Habermas. Walter Benjamin escribe unas tesis sobre filosofía de la historia, y en una de las tesis sobre filosofía de la historia utiliza este cuadro, Angelus Novus, y es una interpretación de la historia. Y dice, la historia, ¿no?, se puede entender por este ángel que camina hacia atrás, el futuro está a su espalda, por lo tanto no sabe a dónde va, y él está impulsado por una tempestad que irremediablemente lo conduce hacia un destino desconocido, y esa tempestad, ¿no?, que lo empuja es lo que llamamos progreso, y lo que el ángel ve, ¿no?, en el recorrido es catástrofes, guerras, explotación, dominación. Es decir, la historia, como decía Hegel, avanza por su lado malo. La historia es el compendio de misiones humanas, y a eso llamamos progreso, a esa tempestad que empuja al ángel hacia un futuro al cual avanza de espaldas, o sea, no sabe a dónde va. Pero todo lo que ha transcurrido, ¿no?, es más el horror que la realización de los valores humanos. Ese cuadro, se fija, se puede sembrar. Ese cuadro es abstracto. Uno dice que no es ángel, y de dónde saca toda esta idea, ¿no?,
del movimiento, del conflicto, bueno, es su interpretación. O sea, ¿cuánto sentido extrae de ese cuadro? Es posible hacer un análisis, en este caso ha sido un análisis, él está reflexionando sobre qué, a partir de qué, está reflexionando a partir del balance que hacen estos filósofos alemanes de la derrota del proletariado alemán, el surgimiento del fascismo y la victoria del fascismo, del nazismo, el huido de Alemania, intentará escapar, pero está cruzando la frontera de Francia a España y siente que lo van a detener en la frontera, decide ingerir una sobredosis de morfina que utilizaba con los dolores que padecía, y es una suerte de suicidio, y se queda, por suerte él andaba con sus manuscritos en una maleta, a propósito de la maleta que les he pasado, y por eso ahí se encontraron sus manuscritos. Entonces, de una imagen, él está haciendo un balance del estado del avance de la civilización, ¿no? Y el resultado, una lectura de una política basada en la derrota, ¿no?, de la izquierda y el avance del fascismo. Una mirada negativa, ¿no?, sale de eso. Entonces hay margen de hacer interpretación a partir de una imagen, un gesto. Entonces pasemos a los temas que retomamos. Yo puedo interpretarlo. Ahí nos quedamos. Parece una oveja. No le voy a explicar a Blanca. Mientras pone a cambio de correspondiente, estamos con Walter Benjamin, cuya lectura sugiero. Tiene un texto extraordinario, se lo voy a leer, es una página. Él está analizando la obra de Franz Kafka. Kafka es de esos autores, ¿no?, cuya interpretación de la realidad a través de la literatura termina convirtiéndose en paradigmas para explicar conductas. Entonces, uno quiere decir algo imposible de resolver o que está perdido en el laberinto burocrático, dice, eso es kafkiano, ¿no? Es como las novelas que escribió. La Metamorfosis es la más famosa de todas, pero está el Proceso, el Castillo, que es justamente como el agente, el sujeto al actor, termina absorbido, subsumido, controlado, subordinado, alienado por la trama institucional del Estado. Castellano muy rápido, chispado. En un texto que se titula Potemkin, que no tiene que ver con el acorazado Potemkin de la Revolución Rusa, tiene que ver con el personaje que dio el nombre con el que bautizaron la raza. Dice, se cuenta, Potemkin sufría de depresiones recurrentes, a intervalos regulares, durante las cuales nadie se le podía acercar, y la entrada a su estancia se hallaba severamente prohibida. En la corte no se hablaba nunca de esta enfermedad, sobre todo porque se sabía que cualquier comentario sobre ella desagradaba a la emperatriz Catarina. Una de estas depresiones del canciller, aquí, duró en forma particular. Provocó serios inconvenientes. En los despachos circulaban documentos que no podían seguir su curso sin la firma de Potemkin, y respecto a los cuales la zarina reclamaba decisiones. Los funcionarios no sabían qué hacer. En estas circunstancias,
el pequeño e insignificante copista Shubal-Kin llegó por azar a las antecámaras ministeriales donde los consejeros se hallaban reunidos como de costumbre para llorar y lamentarse. Es un oscuro personaje, un burócrata parece, de nombre Shubal-Kin, que les dice: ¿qué ocurre, excelencias? ¿En qué puedo servir a vuestras excelencias?, preguntó el solícito Shubal-Kin. Le explicaron la situación, lamentándose de no poder valerse de sus servicios. Si es solo eso, mis señores, respondió Shubal-Kin, les ruego que me den los documentos. Los consejeros, que no tenían nada que perder, accedieron a su pedido. Y Shubal-Kin, con los fajos de documentos bajo el brazo, se dirigió a través de galerías y corredores hasta el dormitorio de Potemkin, el canciller. Sin llamar a la puerta ni detenerse, puso la mano en el picaporte. El cuarto no estaba cerrado. En la penumbra, Potemkin se hallaba sentado en la cama, envuelto en una bata gastada, royéndose las uñas. Shubal-Kin se acercó al escritorio, mojó la pluma en el tintero y, sin decir palabra, tomó un documento al azar. Lo colocó sobre las rodillas de Potemkin y le puso la lapicera en la mano. Tras echar una mirada ausente al intruso, Potemkin firmó como en un sueño. Luego firmó otro documento y luego todos. Cuando tuvo en la mano el último documento, Shubal-Kin se alejó sin ceremonias, tal como había llegado, con su dossier bajo el brazo. Con los documentos en alto, en un gesto de triunfo, Shubal-Kin entró en la antecámara. Los consejeros se le precipitaron al encuentro, sacándole los papeles de las manos. Conteniendo la respiración, se inclinaron sobre los documentos. Ninguno dijo una palabra. Permanecieron como petrificados. Nuevamente Shubal-Kin se acercó a ellos. Nuevamente se informó con solicitud de la causa de su consternación. Entonces, también sus ojos vieron la firma. Un documento tras otro estaba firmado. Shubal-Kin, Shubal-Kin, Shubal-Kin. O sea, el burócrata pensó que en el estado de alienación que se encontraba la autoridad, como ocurre siempre, iba a acercarse con la pila de documentos y la autoridad iba a firmar. Y es lo que hace, ¿no? Para que funcione el Estado, el burócrata sigue, ¿no?, la rutina, y las autoridades, que se acostumbran a firmar por confianza en sus empleados, en sus funcionarios, con mayor razón si está está perturbado el hombre, un dejo de lucidez, la firma suya es la que vale, se trastoca el sentido y firma con el nombre del burócrata, y con eso elimina el valor del documento. Es una anécdota extraordinaria de relaciones de poder. Y por eso vamos a hablar de recursos de poder. Cuando venga el café va a venir, ya, está bien. Los recursos de poder es un tema que no hemos abordado ayer en detalle, porque requiere una, vamos a decir, una decisión, un ordenamiento. Hemos hablado de que el conflicto, proceso decisional, pone en juego distribución de poder. Y todo actor, el actor estratégico,
aquel que dispone de recursos de poder o tiene capacidad para disputar la distribución de recursos de poder. No cualquier actor tiene, o sea, el carácter del actor, su influencia, las posibilidades de despliegue de estrategia discursiva tiene que ver, entre otras cosas, con la disponibilidad y el uso de recursos de poder. Y los recursos de poder tienen estas dos facetas genéricas: recursos materiales y recursos simbólicos. Eso es obvia la definición. Tienes que avisar para que no me deje. Los materiales son aquellos tangibles, ¿no? Dinero, fuerza física, infraestructura, pero también, sobre todo, control de instituciones. Ahí incluiríamos la capacidad organizativa de un actor estratégico. Me interesa el de instituciones porque la política en democracia implica la conquista, la disputa y la conquista y el manejo de un aparato administrativo y de recursos públicos. Entonces, una de las disputas centrales, ahí está en juego las elecciones, es el control de recursos de poder institucionales. Porque los recursos de poder institucionales implican recursos financieros, pero también implican manejo de reglas, posibilidad de utilización, de tomar decisiones con mayor eficacia que actores que carecen de recursos de poder institucionales. La distribución, les decía ayer, de recursos de poder institucionales en Bolivia en la última década se ha complejizado de manera evidente. Si me lo buscas, cuando revisé división vertical, sí, división vertical de poderes. Vamos a ver eso, nunca se va a decir ahora. Y los recursos simbólicos, mencionamos ayer, no solamente del discurso como tal, sino de los factores suasivos que acompañan al discurso y que permiten, ¿no?, darle mayor eficacia interpelatoria al discurso. Ahí entra identidad, valores, convicción, ideología, estilo. Hay actores que tienen recursos simbólicos importantísimos. El más obvio, vamos a decirlo, es el carisma. Uno fácilmente cataloga a los actores individuales, actores estratégicos individuales, ¿no?, y puede hacer una escala de grado de carisma, y no necesito dar nombres para saber quién puede estar en el primer lugar y quién puede estar en el último lugar. Un líder político que carece de carisma, en cierta medida, no en cierta medida, ¿no?, tiene escasos recursos de poder psicológico. Escasos recursos de poder psicológico. Un personaje político, un actor individual que representa, que encarna una identidad cultural, puede provocar un lazo, un vínculo con posibilidades de movilización electoral y movilización política en torno al discurso, al programa y a lo que representa como identidad. Ahí vienen los recursos de poder simbólicos. En el pasado eran muy importantes las formulaciones programáticas, las ideologías. Esas eran las que agrupaban y creaban voluntad colectiva, eran los partidos políticos y toda su red organizativa en torno a una identidad definida a partir de una